Continuamos con el siguiente panel nacional de expertos, empresas e instituciones. Gas natural en Colombia, retos y perspectivas para el abastecimiento nacional. Invitamos a subir al escenario al moderador y a los panelistas. En calidad de moderador, Fernando Barrera, experto en gas y energía, consultor independiente. El señor Barrera ha dirigido proyectos de consultoría en más de 30 países, asesorando empresas, reguladores y entidades multilaterales y tribunales en regulación, competencia y aspectos ambientales del mercado energético, especialmente del sector eléctrico y de gas natural. Es reconocido por su profundo conocimiento del mercado colombiano. El doctor Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, no nos acompaña, pero en representación de él viene Byron Triana Arias. Se desempeña como vicepresidente ejecutivo de Energías para la Transición, encargado desde el 10 de mayo del 2025. Es ingeniero industrial con maestría en administración de empresas, experto en mercados energéticos, con una experiencia de más de 15 años en áreas de finanzas, políticas públicas, estrategias comerciales y desarrollo en proyectos de energía. Actualmente lidera el desarrollo de la línea de negocios de energía para la transición de Ecopetrol y ha desempeñado roles estratégicos como gerente de estrategia de energías para la transición de Ecopetrol, gerente de desarrollo de nuevos negocios y mercados mayoristas de energía en RE, gerente general de JTL Consultores y presidente ejecutivo encargado de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, ACOLGEN. Bienvenido. Rafael Fajardo, vicepresidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH. El señor Fajardo es ingeniero industrial, con una maestría en ingeniería industrial, una maestría en estudios y gestión de desarrollo, un máster en Business Administration y actualmente candidato a doctor en gestión del desarrollo y el territorio. Es certificado en PMD Pro y con formación avanzada en PMI. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en diferentes sectores. Ha trabajado en torno a la gestión de regalías desde diferentes roles desde hace más de 14 años. María Beatriz Antequera, gerente general de Calamarí LNG. La señora Antequera es economista y especialista en negocios internacionales. Cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector minero energético y ha hecho parte del equipo directivo de la compañía desde sus inicios como gerente comercial y financiera. Lidera el fortalecimiento estratégico y operativo de la compañía en su rol como agente importador, comercializador y coordinador de la logística de abastecimiento de GNL. Marianela Bernal, vicepresidente senior de finanzas y gerente de país Engie Energy. La señora Bernal está vinculada a Engie Energy desde el año 2019 y cuenta con más de 17 años de experiencia en los sectores público y privado en áreas como inversión, planificación estratégica, comercial y financiera. Se desempeñó como asesora privada del ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia y jefe de su oficina de planeación estratégica entre el 2015 y el 2018. Bienvenidos a todos. Tienen la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Primer foro de gas. Esto está a reventar. Los felicito de verdad. Y muchas gracias por la invitación, sobre todo. En un momento un poquito álgido, me imagino que parte del interés de los asistentes tiene que ver con el momento que vivimos en el sector. Pero primero que todo, full disclosure, solo tenemos un productor, pero tenemos el productor más grande del interior, probablemente casi 90% de la producción comercializada al interior, eso nos halaga. Teníamos otro invitado, que era el segundo productor más grande de Colombia, se tuvieron que disculpar. El doctor Ricardo también les manda disculpas, hasta hace 5 minutos estaba aquí, pero Byron es un magnífico reemplazo del doctor Ricardo, como ustedes se podrán imaginar. Y entonces lo que yo quiero hacer hoy es presentar primero que todo un panel muy distinto. Yo hago paneles distintos en el sentido de que a mí me gustan las tertulias, a mí me gusta el debate, a mí no me gustan los discursos.
Me parece que cuando uno viene con un discurso, pues es un diálogo de sordos y lo que queremos es encontrar soluciones. Sobre todo este foro está pensado para encontrar soluciones. Aquí no vamos a buscar culpables ni nada de eso, sino únicamente soluciones. Pero entonces yo voy a hacer una pequeñísima introducción a lo que yo llamo, lo que van a ser el contenido del foro, de esta discusión, perdón. Vamos a hablar de la situación de abastecimiento muy rápidamente y tratar de explicar qué es lo que está pasando, hablar de perspectivas y sacar conclusiones, porque me dice María Claudia que lo que realmente quieren es tener como unas recomendaciones al final del foro, y a mí me parece muy constructivo y muy inteligente que sea esa la manera de hacerlo. Entonces, esto ustedes lo conocen, es el tema de faltantes, tenemos faltantes para el año 2025, ya se están viendo. ¿Eso qué significa? Eso significa que probablemente haya cierta demanda que se vaya a perder en el corto plazo. Obviamente esto tiene supuestos, porque estamos pensando qué va a pasar en el 2025 que todavía no ha empezado a pasar. Pero ¿eso qué supuestos tiene? Tiene que la demanda es la demanda de la UCME, que a veces la demanda de la UCME es un poquito, digamos, optimista, pero también tiene supuestos respecto a la utilización de gas interrumpible, que más o menos es del 60% lo que están haciendo los supuestos. Esto nos dice que vamos a tener estos faltantes y que vamos a tener una manera de que el gas probablemente se mueva del interior hacia la costa, una cosa que no estaba pasando con lo que estaba viendo el gestor. Y aquí viene una cosa que yo siempre me he preguntado, pues hace poquito oímos al ministerio diciéndonos que esto estaba avisado desde el año 2016, pero bueno, yo me retraigo y me voy un poquito más atrás y me pongo a mirar que en realidad este tema de faltantes nos vienen contando hace muchos años. La UCME con distintas metodologías siempre ha visto faltantes muy cerquita. Ya por allá en el año 2007 veíamos faltantes en 2 años y esos faltantes se materializaron. No nos debemos olvidar que en el 2009 tuvimos racionamiento de gas. Es una cosa que a lo mejor los más jóvenes de aquí no saben que eso pasó, pero como estas canas atestiguan, pues sí hubo racionamiento de gas en el año 2009, 2010, un gran estudio del ministerio en que más o menos nos pidió ayuda para saber cómo organizar ese sector. Pero si ustedes miran, a pesar de distintos supuestos, y si ustedes miran además, a pesar de que muchas de las cosas que se pensaba que iban a pasar no pasaron, el déficit siempre se venía en 6 o 7 años, ¿cierto? Y a uno lo que le llama la atención de este déficit es que lo vio realmente el gestor el año pasado, en junio del año pasado, y ya lo tenemos encima nuestro. Entonces uno lo que se pone a pensar es, ¿por qué no vemos estas cosas? ¿Por qué el sector no es tan claro sobre ello? Y lo que yo me pregunto, y es lo que llamamos la gran paradoja del gas en Colombia, la gran paradoja del gas es que cuando hablamos de recursos, y aquí sumamos, son como más o menos 100 terapiés cúbicos que tenemos de recursos, estos no son reservas, y tenemos 100 terapiés cúbicos de reservas. Y aquí yo espero que tenga que dejar de hacer el chiste que siempre hago yo, que es que si quieren que aparezca gas, hagamos un naturgas, pues entonces lo que quiero decir es cómo vamos a hacer para materializar esos recursos. Y una de las cosas que uno se pone a pensar ya cuando pasamos de recursos y vamos a reservas, es que nuestras reservas vienen haciendo un camino bastante, como decía el profesor Cabrales, pues bastante paulatino hacia abajo. Y uno se pone a mirar, eso no es un gran problema tener reservas de 70 años, en realidad eso no significa gran cosa, pero sí es importante tener reservas, un RP como más o menos constante, que es un poco lo que tiene Estados Unidos y lo que ha empezado a tener Argentina ahora. Nosotros vamos de para abajo, y el ir de para abajo, yo sí ahí sí quiero tratar de entender un poquito. Se dice que la tendencia se ha reversado, pero bueno, tendencia hacia abajo sigue siendo tendencia hacia abajo. Y es que aquí yo creo que el doctor Cabrales no reflejó una cosa que yo creo que es más interesante, que es que sí, se reponen ciertas reservas, no suficientes, pero lo que no tenemos es descubrimientos. Cuando uno se pone a ver cuáles son los descubrimientos realmente interesantes que hemos tenido en los últimos años, probablemente sea un poquito de Gibraltar, algunas de las cosas que hemos visto en la costa, pero son descubrimientos como de provincias bastante desarrolladas. Y eso no se compadece claramente con todo el tema de recursos que estamos analizando. Y otra cosa que es muy importante es que en Colombia se produce muchísimo más gas del que se comercializa. Y eso es un tema que queremos hablar ahora. Se reinyecta mucho, se quema bastante, se utiliza mucho en planta. Ese gas no habría manera de ponerlo en el mercado. Es un poco lo que vamos a preguntarle a Byron, porque claramente el tema de ese gas es mucho parte de Ecopetrol.
Y otra cosa que es importante es la reinyección. Entonces, ¿qué hacemos con la reinyección? A mí siempre me decían, tenemos que seguir reinyectando, pero cada vez reinyectamos mucho menos. Y a pesar de que reinyectamos mucho menos, estamos sacando una proporción de reinyección y de crudo más o menos similar. Ya para terminar, yo creo que esta es como una parte más interesante. La tendencia que hemos empezado a ver en las declaraciones de gas es que claramente el gas disponible en firme o la producción disponible para la venta en firme cada vez es una proporción más pequeña de la producción disponible para la venta. Y ahí ustedes los ven desde el año 2020-21 y vemos que esto va para abajo. Este año es más o menos 23% de la producción disponible para la venta es firme. Entonces, yo más que decir qué es lo que está pasando, me gustaría preguntar qué hacemos para que ese gas se vuelva firme, porque es que a punta de gas interrumpible yo creo que la cosa es complicada. Entonces, me quiero sentar en estos 4 puntos del panel y tenemos 43 minutos para hacerlo. Primero, ¿cómo volvemos recursos reservas? Después, ¿cómo las reservas las volvemos producción? ¿Cómo la producción la volvemos producción comercializada? Y finalmente, ¿cómo la volvemos producción total disponible para la venta en firme? ¿Qué hay que hacer en todos esos 4 puntos de la cadena? Y ahí arranco yo, doctor Rafael, con usted. Porque yo tema de volver recursos reservas creo que lo cubrió más o menos el Cabrales. No sé, Iron, si usted quiere decirnos algo al respecto. ¿Cómo volver recursos reservas o no? O Byron, ¿cuál? Ya, ¿Cuál de los dos? no, yo creo que me corresponde finalmente, por lo menos hasta producción, es la responsabilidad de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el upstream y particularmente de quien les habla. Y permítame abordar estos, por lo menos los 2 primeros puntos. Desde el año pasado cuando iniciamos la gestión con el doctor Velandia, anunciamos 13 medidas para gestionar de manera eficiente los recursos, las reservas y la producción del país. Eso nos llevó a 2 cosas. En el marco de la política del gobierno hemos dicho no vamos a ampliar la frontera exploratoria, lo que no significa que no nos interese seguir explorando, que no nos interese hacer más eficientes los contratos que tenemos actuales. Ya el ministerio nos daba un dato importante de unas cifras, 16 millones de hectáreas tenemos en actividad de exploración, cerca de 8.5 millones de hectáreas en el 50%, hoy no se ha realizado nada. Pero permítame avanzar un minuto en esto muy rápidamente. Dentro de las 13 medidas hemos dicho 2 cosas muy importantes. Uno, cómo creamos a partir de 3 dimensiones. Coordinación interinstitucional, creamos un comité de coordinación interinstitucional en donde participan gremios, empresas, está Ecopetrol y diferentes entidades del Estado. 2, cómo creamos un comité de superación de contingencias y cómo teníamos varias estrategias, entre esas 4, aprovechamiento de activos productivos, aumento del factor de recobro, entendiendo que el recobro mejorado en Colombia y bueno, en general, digamos, en el gas se da por el mantenimiento de presión y aquí lo damos por el gas asociado, digamos, al petróleo en todos los proyectos que tenemos de recobro y de producción incremental. 3, la reactivación de activos productivos. Y esto nos dio a nosotros algunas cosas que me parece importante que de pronto, digamos, no lo tenemos en cuenta. Primero, logramos por incorporación asociado a recobro mejorado, poder incorporar 109 gigapiés cúbicos en el informe de reservas. Es decir, aumentamos de 0 que veníamos a 109%. Históricamente nunca se había visto eso en el país. Por superación de contingentes, que es la migración natural que hay de los recursos, natural no, después de superar algunas contingencias, son recursos descubiertos, potencialmente recuperables y que no, por alguna contingencia, no son comercializables hoy. Esa es como una definición muy somera de esto. Logramos incorporar 37 gigapiés cúbicos de toda la incorporación que hubo el año pasado. Si usted revisa en el año 2023 tuvimos una desincorporación de menos 38
perdón, de menos 48 pies, 52 gigapies cúbicos una desincorporación. Este año logramos incorporar 42. Claro, naturalmente, y comparto esto con el profesor Cabral, no logramos reponer todo lo que produjimos, pero si uno revisa esto como una cuenta corriente, ¿sí? Venía sobregirado menos 58 y consigno 42 a final del año, logro un saldo positivo de 42, es decir que tú has dicho, hey, has recuperado 100 gigapies cúbicos. Y a mí sí me parece importante, digamos, eso porque nos va a permitir, digamos, continuar avanzando. Comparto tu opinión que cuando hablamos en un cambio de tendencia es cuando la curva se vuelve positiva y en este caso no es así, pero sí debemos decir que nosotros creemos, no nos sentimos satisfechos ni satisfechas, pero creemos que hemos encontrado un punto de inflexión. Veníamos cayendo un año a la vez en el RP y por lo menos desde hace 10 o 12 años solamente hemos caído 2 meses. Eso es algo muy importante porque nos está diciendo que quizás estamos encontrando el camino. Y finalizo con una cosa que es muy importante para no quitarle tiempo a mis colegas y es, hemos hablado y el profesor Cabral les hablaba de incentivos, ¿sí? Quiero mencionar 3 incentivos muy rápido que hemos tomado. Primero, el acuerdo 3 del año 2025 permite que las compañías hagan cambio de las garantías que tenían antes crediticias ahora a otro tipo de garantías. Antes se les pedía consignar los 13 millones de dólares que cuesta un pozo. Ahora no, ahora pueden tener otro tipo de garantías para liberar caja y poder materializar inversiones. Un segundo incentivo es que antes los contratos podían hacer derecho de preferencia para la prórroga de los contratos hasta 4 años antes de la finalización. Eso derivaba en que en los últimos 10 años pues no había mucha inversión porque claramente el BPN no podía ser recuperado en el tiempo. Ahora el derecho de preferencia puede ser en cualquier momento del contrato. O sea, en cualquier momento del contrato la compañía alza la mano y dice, a mí me interesa hacer esto, claro, contra algunas cosas, adelantar inversiones, aumentar reservas, tener una estrategia, digamos, de recobro mejorado, digamos, eso en general. Y 3, y por lo menos 2 más, una, que ahora estamos hablando de producción temprana, antes pasábamos del programa de evaluación, declarábamos comercialidad y necesitábamos tener la licencia global para pasar comercialmente. Hoy no, hoy tenemos producción temprana. Y con eso termino finalizando diciéndoles que revisen el acuerdo 3, porque incluso tenemos estrategias para retener áreas y eso. Perdón si me alargué, Listo, pero Rafael, perfecto, pero yo aprovecho y cojamos un caso concreto, Byron. Hablemos un poquito porque volver recursos, reservas, necesita pues obviamente la parte de evaluación. Nosotros vemos que la parte de exploración hasta evaluación está tardando mucho tiempo. Orca tardó casi 9 años entre el pozo exploratorio y de evaluación. ¿Por qué esos retrasos, Byron? ¿Qué se necesita para que podamos hacerlo más rápido? Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias al gestor de gas por la invitación a este panel y gracias a María Claudia, vieja amiga, o mejor amiga de hace mucho tiempo, por la invitación. Bueno, estaba acá pensando y decía, bueno, ¿cómo volvemos los recursos reservas? Recursos efectivamente hay para volverlos reservas, no solamente la exploración y materializar cada uno de los pozos para identificar el recurso, sino que sean viables económicamente. Y yo creo que ahí es donde está el punto. Hoy tenemos el recurso, yo creo que todos sabemos, centrándome en lo que tiene que ver con gas natural, las reservas que tiene Sirius, cerca de 6 terapias cúbicos, lo que es KGG, pues con eso nosotros más que tendríamos abastecido al sector. Pero algo que también es cierto es que desde que yo estoy en el sector escucho hablar del offshore. O sea, es algo, y ya es hace rato, ¿no? ¿Qué cambia ahorita? Pues ahorita hay una necesidad más creciente de gas. De pronto antes teníamos el optimismo de que la exploración y la explotación onshore iba a dar resultados. Creo que muchas de las campañas exploratorias no fueron positivas, pero el recurso está identificado. ¿Qué hacemos para que sea viable financieramente? Y acá yo creo que tenemos que hacer un trabajo común para hacerlo viable financieramente y es empezar a cerrar contratos. No tanto por Ecopetrol, sino por los socios. Ecopetrol, digamos, conoce un poco el clima de negocios, los riesgos que se asumen en la exploración y explotación a nivel nacional,
pero los socios necesitan más certeza. Pero particularmente Petrobras creo que ha hecho un trabajo para tratar de cerrar parte de los contratos y es ver cómo apalancamos y ayudamos a cerrar esos contratos de tal manera que sancionemos los proyectos FID y esos recursos, esas reservas, las volvamos Byron, aprovecho y le producción. interrumpo. Dijo usted que Sirius son reservas. O sea, ¿esto ya es de esa certeza? ¿Estamos hablando de esta certeza? Nosotros en las perforaciones que hemos hecho hemos identificado el recurso. Nos falta el cierre financiero para volverlo reserva. Entonces, los recursos está, necesitamos empezar a hacer los contratos con los productores para ¿Qué efectivamente se necesita materializar. para ese cierre financiero? La demanda. Yo entiendo que el productor ha venido a hablar con muchos de ustedes. Hay una divergencia grande en precio, pero yo creo que esa divergencia es la que hay que entrar a zanjar y a cerrar para efectivamente contar con el recurso. Sí, permíteme complementarte un poco. Para que Sirius hoy está en la categoría de contingentes. Para que supere la categoría de contingentes necesita dos cosas. Necesitamos superar 116 consultas previas, que eso es urgente. Ahí hicimos un comité interinstitucional únicamente para el tema de consultas previas. Estamos trabajando con la ACP, la Estrategia Territorial de Hidrocarburos y la Oficina del Ministerio para tener varios equipos y poder adelantar simultáneamente las 116 consultas previas para poder lograr, digamos, el tema del licenciamiento. Una vez se logren las consultas previas, también sabemos, pues arrancan, digamos, toda la etapa comercial de la firma de los contratos para poder tener, digamos, todos los pipelines listos para esto. Sin embargo, mientras tanto, porque hablamos de Sirius y la operación es WAF, Sirius es un pozo, ¿sí? El 2 track, pero acabamos de perforar Buena Suerte, que está en evaluación. Estamos perforando Papayuela y viene Coco Azul. Es decir, nosotros seguimos aumentando el conocimiento del yacimiento, de manera tal que no solamente podamos aumentar los recursos que ya hemos identificado y que en una tasa de recuperación como la de Chuchupa y Ballena sería buenísimo, ¿sí? Sino que además hemos encontrado que la calidad y el volumen nos hace pensar, digamos, en tener buenas noticias. El reto que tenemos como país es redimir el tiempo y traer hacia acá Sirius. Y eso lo vamos a lograr si podemos adelantar rápidamente las consultas previas. Perfecto, pero entonces, si hay un tema de divergencia de precio, debemos estar hablando de unos precios diferentes de los que hemos visto en los últimos años en mercado primario. Una de las cosas que yo siempre, yo fui uno de los proponentes de SPEC, nos parecía que era muy buena idea integrar el mercado nacional con el mercado internacional. Obviamente SPEC está pensado para gas spot y yo creo que la precisión que nos hicieron en la charla pasada es fundamental. Los precios de SPEC deben compararse más del gas que llega para los térmicos, deben compararse con mercado secundario, que es el mercado spot, y no con mercado primario, me parece razonable. Pero lo que estamos pensando es que probablemente Colombia se va a insertar sí o sí al mercado internacional. O sea, ustedes tienen unos planes de traer gas por Buenaventura, se ha hablado también de Coveñas, se ha hablado también de todo esto, nos estamos metiendo en el mercado internacional. Entonces, probablemente no sean precios spot, pero sean precios de mercado internacional y ya estamos hablando de 10, 11 dólares, una cosa de ese estilo. Me imagino que esa es como la tendencia que vamos a tener en precios de mercado en Colombia. Entonces, muchas veces en Colombia nos preguntamos si vamos a poder seguir viendo precios de 5 dólares. Yo me imagino que, dada la escasez de gas nacional y la convergencia a precios internacionales, estaremos hablando de esos niveles de precio, ¿no? Esa es la pregunta, pero depende, ¿no? Digámoslo, ceteris paribus, las condiciones que tenemos hoy, que hemos tenido en los últimos 15 años, creo que lo mencionaban muy bien, cada vez la producción cayendo. Primero dejamos a las térmicas del interior sin gas, las obligamos a sustituir, luego las térmicas de la costa tuvieron que buscar su solución en SPEC, pero la producción sigue. Y entonces, ¿ahora qué siguen los industriales? Entonces, en esa situación, la respuesta es sí, tenemos que tener un precio internacional. Ahí el reto es cómo conseguimos el mejor precio internacional. Y ese mejor precio internacional va a ser contratos de largo plazo y asegurar y reducir condiciones de riesgo a los traders que efectivamente se metan en ese negocio. No es lo mismo un precio spot que un precio de contratos de largo plazo. Y acá lo que nos toca es empezar a cambiar el chip. Seguramente las contrataciones ya no van a ser 3, 6 meses, un año, serán contrataciones a 10 años, portafolio,
y empezar a cubrir diferentes elementos. Ahora, para terminar la pregunta y no quedarnos en el 10, que no sea el titular de prensa, pues también es que fue ayer, Byron, ¿no? ¿No fue Sí. 10 ayer? ¿Cuánto fue el 9-8. titular ayer? Ah, 9-8. Listo. Ahí el tema también es qué pasa si la actividad de exploración y explotación sigue, qué pasa si logramos un buen resultado, un buen yacimiento. Claramente ahí la situación o la ecuación cambia. Listo, entonces, María B., cuéntanos, porque tú sí tienes gas de importación, gas spot, pero me Buenos días imagino para todos. que Colombia empieza ya a tener pinta de que a lo mejor te puedas meter en un gas de más largo plazo, ¿o no? Sí, buenos días para todos. Claro, Colombia hoy en día está posicionado en el mercado mundial del GNL, estamos en todos los mapas. Los grandes proveedores internacionales tienen a Colombia como un mercado atractivo para compra. El pensar en contratos de largo plazo tiene varias aristas. No es solamente un tema de riesgo de clientes, sino de realidad de necesidad del producto. Porque como bien decía Mauro, el costo de no cumplir con las entregas, que no es un costo, sino un sobrecosto, ese tiene un riesgo altísimo. Los contratos de largo plazo pues nacen con Asia, firmando contratos de más de 30 años, así se estilaba antes. Hoy en día hay contratos de 15 años que tienen que ver con el cierre de esos terminales de liquefacción. Pero también tenemos que ver todo lo que significa para la terminal de SPEC en la compra del GNL, porque no es solamente el término, sino las condiciones de compra. Nosotros compramos cargos parciales. Los precios que vimos en la diapositiva representan cargos completos. Para nosotros lograr importar un cargo de 170.000 metros cúbicos, tienes que tener desabastecida la terminal, o sea, inventario de cero, eso nunca lo vamos a poder hacer. Nosotros respaldamos 3 térmicas que bajo ninguna premisa pueden estar sin inventario. Entonces, eso también hace que el costo del transporte no sea el mismo porque se optimizan las entregas, dando una carga parcial en SPEC y el resto de la carga colocándola en otra parte del mundo. Pero yo creo que lo más importante son los números que tenemos para mostrar. A la fecha, Calamarí ha comprado 8.600.000 metros cúbicos durante su historia, que equivalen aproximadamente a 2.200 millones de dólares. Esto en ahorro, si mis clientes no hubieran generado con gas natural importado, sino con combustible líquido, que era la alternativa, eso le hubiera significado al país un sobrecosto de 2.500 millones de dólares, el doble de lo que hemos importado. Eso es importante. Lo otro que es importante es la logística que tenemos que manejar para abastecer de manera oportuna y confiable, que se ha logrado desde el año 2017. A la fecha, todo el gas que ha importado Calamarí ha sido utilizado de manera, nunca ha habido un desabastecimiento ni ha habido ninguna situación que afecte la demanda. Desde diciembre, como lo han repetido los panelistas anteriores, desde diciembre del 2024 estamos atendiendo, el gas importado está atendiendo demanda no térmica, pero la está atendiendo porque es necesario. Estamos viendo que el déficit actual existe, no estoy hablando ni siquiera del futuro, estoy hablando del de hoy. Y Calamarí, los clientes están logrando colocar para atender la demanda no térmica aproximadamente 40 millones de MBTU día. Entonces, pero yo quiero como ver como tendencias. Entonces, una cosa que me pregunto, Byron, es ustedes tienen la terminal de Buenaventura, están pensando en Coveñas, están pensando en Ballenas. Me imagino que ahí tendrán que pensar en contratos de largo plazo, si eso es lo que están viendo. Y ahí lo que me pregunto es que uno de los problemas que tiene Colombia realmente serios es toda esta incertidumbre de recursos. Porque si uno se mete ahora a meterse en un contrato a 15 años de 400 millones de pies cúbicos día o una cosa de ese estilo y aparece Sirius, ¿qué hacemos con eso? ¿Y eso ustedes pueden internalizar ese riesgo o se necesita algo más? Bueno, a ver, nosotros estamos no solamente trabajando en alternativas de importación, que ya creo que las han mencionado hoy en Buenaventura, y una opción costa, ya sea Ballena o Coveñas. ¿Cuál es el driver de decisión? El que logremos entrar primero en el tiempo. Pero no es lo único, efectivamente también está el gas de offshore, estamos trabajando fuertemente, seguimos haciendo workovers y tratando de que los campos actuales den más producción, estamos haciendo la exploración y seguimos haciendo en onshore los campos que tenemos, esperamos que sea positivo,
y también estamos haciendo una optimización de consumos, un poco apalancando fuerte el consumo energético del grupo con proyectos solares eólicos que nos permitan hacer robusto el sector eléctrico para tomar más energía de la red y que donde estamos autogenerando con gas, pongamos esa energía al sistema. Hoy en día, todo lo que pueda ser tomado de la red eléctrica lo tomamos, todo gas, toda molécula que podamos colocar en el sistema, la estamos colocando. Ahora, tu pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos con la importación en tan largo plazo? Claramente, una parte nosotros estamos internalizando parte de ese costo en el precio del gas, viendo ahí cierto nivel de riesgo, pero eso en cuanto a lo que tiene que ver CAPEX de infraestructura, pero lo que tiene que ver variaciones de precio en el largo plazo y demás en esas condiciones, pues sí es algo que estamos externalizando a la demanda. Ahora, si uno ve una demanda que va a tomar el 100%, yo, Corona, me va a contratar 100% con gas importado, sí, de pronto eso es bastante ineficiente. Yo creo que lo que se puede hacer es un portafolio y tenemos que trabajar. Una porción seguramente será offshore, otra porción será importado, otra porción será gas natural y en su balance pues tiene una mitigación de riesgo y una optimización de precios. Ahora, eso ya será el trabajo comercial de cada uno de ustedes. Lo importante para nosotros ahorita es garantizar las moléculas en el corto plazo y esa es la función objetivo que tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que habrá espacio para trabajar entre todos de cómo internalizamos los riesgos o cómo sacamos el mecanismo. Listo, voy a aprovechar que usted trajo el tema de optimizar un poco la utilización de la producción y de convertirla en comercialización y allá traigo a Marianela. Marianela tiene 2 campos con nombres muy bonitos, si me recuerdas los nombres, Brujo y ¿cuál es el otro? Brujo Mágico y Aruchara María Conchita. Eso es lo que necesitamos, un poco de magia para estas cosas. Entonces cuéntanos, estos son campos en pruebas. Bueno, buenos días a todos. Gracias María Claudia por la invitación. Oyéndolos a todos y entendiendo la dinámica de lo que está pasando en el mercado hoy y la escasez de gas que hemos venido sufriendo en los últimos años, nosotros somos un nuevo actor en el mercado desde el lado de los productores y nuestros inversionistas han hecho grandes esfuerzos en desarrollar 2 campos que no estaban desarrollados para el año 2019. Yo llevo desde el año 2019 que llegué a esta compañía buscando no solo inversión, sino el acompañamiento de los entes de gobierno y todas las autoridades del sector para que nos apoyen en el desarrollo de la consecución de esas moléculas que tanto necesita hoy el mercado. Entonces, en el año 2022 pusimos nuestras primeras moléculas del bloque María Conchita ubicado en La Guajira en el mercado a través de TGI y luego a finales del año pasado comenzamos las pruebas de prender el pozo Mágico y Brujo en los 2 en el campo Sinu 9 ubicados en el Valle Sinu San Jacinto y ahí nosotros tenemos la posibilidad de sacar ese gas a través de Promigas. Ha venido creciendo. Hoy nosotros somos una compañía que entregamos entre 20 y 25 millones de pies cúbicos días al mercado, todo a los distribuidores y algunos comercializadores. Y eso ha hecho que la brecha que está pactada entre hoy y el momento en que llegue todo este gas offshore que tanto espera el país, llene un poco esa brecha y nosotros lo que buscamos es, con la inversión que estamos haciendo, llenarla y lograr que los precios no sean tan elevados para el mercado, porque estamos convencidos que ese precio elevado en el mercado solo va a destruir la demanda y vamos a hacer que las industrias vuelvan a otras formas de creación de energía que no queremos. ¿Pero hasta cuánto puedes llegar, tú crees? Nosotros en este año, nuestro meta es llegar a 60 millones de pies cúbicos al final del año. En 15 días vamos a comenzar a perforar un tercer pozo en el bloque María Conchita y se espera que la producción actual de Sinú, que ayer logramos llegar a 20 millones, pero que estamos tratando de estabilizar, pueda lograr al menos 35 millones de pies cúbicos día hacia final del año. Aparte de la incertidumbre geológica, ¿qué otra incertidumbre tienes? ¿Hay alguna cosa que se pueda hacer? Hay un tema crítico que es todo el desarrollo de infraestructura de superficie. Si bien nosotros tenemos ansias de querer seguir perforando y hacer más pozos y podemos contar en cierta manera con los recursos,
La infraestructura de superficie que se debe desarrollar para conectar los pozos al Sistema Nacional de Transporte no es sencilla. En el caso de Sinú nos tomó casi 2 años en desarrollarla. Con la conexión, nuestro gasoducto de conexión tiene 25 kilómetros al Jobo de Promigas. En el lado de María Conchita, pues estamos en la mitad de un resguardo indígena. Suena complicado, ha sido complicado, pero hemos logrado generar un esquema con nuestro equipo de valor compartido que nos hace involucrar a la comunidad y que nos ha permitido trabajar de manera tranquila, logrando poner esas moléculas en el mercado, que es al final el interés del país y de nuestros inversionistas. Por el tema de calidad de gas y todo eso no hay problema. En este momento no, pero estamos en eso. Por eso vamos a un paso que puede ser mucho más rápido, pero tenemos que ser muy cuidadosos con la calidad del gas que entregamos. El gas de Sinú, de acuerdo con lo que dicen nuestros geólogos, es un gas de muy buena calidad. Claramente, como todo, cuando arrancamos en diciembre encontramos algunos impases en la producción. De hecho, todavía estamos estabilizando la planta, pero como la meta nuestra es poner las moléculas en el mercado, hemos buscado alternativas, hemos buscado soluciones que nos han permitido poner esas moléculas muy rápido en el mercado. Y a diferencia de lo que he escuchado, pues nosotros sí llevamos todo el gas para el mercado. En este momento somos un campo en pruebas extensas, eso no nos permite atender la demanda esencial, pero sí nos permite que ese gas que está dispuesto para la industria en la demanda esencial pueda ser sustituido por la demanda esencial y nosotros llenar ese espacio. Listo. Byron, yo que me estoy metiendo con usted, pero porque solo le pregunto a usted, pero es que en realidad yo me pongo a pensar el gas de reinyección, la quema. Yo he visto que muchos productores están reduciendo la quema a niveles ínfimos. La quema nuestra sigue siendo más o menos la misma en todos lados. La reinyección sí viene bajando mucho. Ustedes llegaron a inyectar 1.800 millones de pies cúbicos día, una barbaridad. Pero, ¿podemos hacer algo ahí o no? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos el incentivo a que cualquier molécula que podamos poner en el mercado, la ponemos en el mercado. Y hoy en día, pues ustedes han visto los precios, caída de precios del petróleo, precios de gas, y es muy rentable el gas natural. Entonces, la idea es poner gas natural. El tema de los balances. Nosotros, 1034 es la producción, y que Rafael nos tiene en un seguimiento molécula a molécula de qué le estamos haciendo. 24 gigavatios día, 2% son quemas, y esas quemas están en campos aislados y son quemas que primero tampoco están en condiciones RUT y adicionalmente también es por seguridad de proceso, es muy pequeño. Igual se está trabajando en temas térmicos, a ver si podemos hacer autogeneración para pues, aprovecharlo de una mejor manera. Procesos de transformación, 70, 113 autoconsumos. Autoconsumo implica una parte de generación y es generación donde no es posible tomar de la red eléctrica. Reinyección reinyección 286 y ahí hemos hecho todo un trabajo. Que creo que uno cada semana escucha venga, pásame un poquito de ese gas de reinyección, inyecte menos, póngalo, y hemos evaluado de todo. Hemos evaluado poder colocarlo. De hecho, estamos ahorita haciendo un piloto para hacer reinyección más en vapor en ciertos campos y poder liberar gas. Son pilotos que no van a estar en 2 años, se demoran un poco más, pero el tema técnico es que estamos jugando con los pozos. La energía del yacimiento se empieza a ver afectada si nosotros dejamos de reinyectar. Son pozos que tienen unos niveles de agua alta y en el momento que usted empiece a bajar el gradiente de reinyección, pues se va a llenar de agua y se puede incluso perder el pozo. Parte de lo que está pasando ahí pues es lo que pasó en Cupiagua, que en una coyuntura parecida, oiga, deje de reinyectar y ponga más gas. Dejó de reinyectar, se puso más gas y ¡pa! Hoy tenemos los efectos de esa decisión que se tomó en ese momento. Entonces lo responsable es reinyectar para mantener el yacimiento, y no es que el objetivo de nosotros es poner todo el gas sobre la mesa. Nosotros, no sé si sabían, fuimos optimistas, vendimos mucho gas en firme. De hecho, somos el único agente que está poniendo gas en firme en el mercado y los perfiles de producción cambiaron. Estamos comprando 40 gigavatios día de gas a $15, o bueno, no sé el precio, me borren eso porque no, un promedio entre 13 y algo.
para honrar contratos a $5. Ese es un riesgo que estamos asumiendo nosotros. Entonces, en los nuevos precios usted empieza a internalizar riesgos. Ya los campos de producción no son campos estables, son campos que están cayendo su perfil de producción. Al caer el perfil de producción, pues es más inestable. No pudimos sacar Gibraltar, lo que no quiere decir es que no vayamos a vender Gibraltar. Gibraltar va a ser un interrumpible firme, ¿no? Pues ahí está. Pero no podemos venderlo en firme porque vuelve a haber un bloqueo de alguna comunidad. Se va en agua y se perdieron esos 32 gigavatios día de gas. A ver, entonces vamos a centrar, porque yo, como queremos ser propositivos, Sí. y entonces usted lo que me está diciendo es, no hagan nada, porque esto lo hago yo. Esto es un tema que me toca a mí. Si quiero bajar reinyección, lo voy a hacer, los incentivos están, todo lo voy a hacer. No se preocupen, no hay nada de regulatorio, nada de política energética para que yo saque más gas de los campos actuales. Yo creo que todo lo contrario, nos toca a todos hacer algo. Y creo que Ecopetrol solo no va a poder. Y creo que la carga del abastecimiento de gas está cayendo solo en Ecopetrol. Pues empezar a tener el 90% no es de orgullo, tener 90% es preocupante. ¿Qué está pasando con los otros jugadores? Creo que los otros jugadores tienen que empezar a hacer inversiones, correr. Lo que pasa es que se centra en qué hace Ecopetrol. Pues Ecopetrol lo que puede, optimiza con las reglas de juego. Creo que el marco regulatorio que salió del decreto pues permitió ser más flexible en las condiciones de puesta de gas al mercado, nos permitió sacar el gas importado de Buenaventura y cerrar los contratos que ya están cerrados en unas muy buenas condiciones. O sea, regulatoriamente se ha trabajado, seguramente hay muchas cosas más por hacer, pero lo que digo es, no es que no haya nada que hacer, es que con lo que hay estamos haciendo lo que podemos y con el incentivo de poner el gas en el mercado. El llamado es, nos toca a todos, nos toca construir, no es de quién sale más empresa atacándose el uno al otro. Yo creo que ya hemos hecho varias jornadas con Naturgas y con algunos industriales, con la Sonergia. Efectivamente hay que trabajar, tenemos que trabajar conjuntamente, mostrar cómo son las cosas, porque también la otra crítica es que hay mucha opacidad y que no se dice lo que se va a hacer. Estamos siendo francos en lo que tenemos, estamos siendo francos en los proyectos que estamos desarrollando. Trabajamos fuerte y pues si las soluciones no se dan con el gas nacional, no se dan con gas de producción propia, pues tendremos que importar y esa es la otra apuesta. Pero esa pequeñísima proporción de gas firme como gas disponible para la venta, eso es preocupante. A mí eso solo me recuerda lo que veíamos en el 2009, que se aumentaron los interrumpibles de una manera tremenda. Y a mí me preocupa, yo no quiero explicaciones porque eso es otra cosa, pero ¿cómo hacemos para aumentar eso, Byron? ¿Qué se necesita? ¿Cambiar los contratos? ¿Cambiar alguna cosa? Yo creo estandarizar. lo siguiente, porque pues me ha tocado ver esto también desde el lado de los distribuidores de gas, y claramente el concepto de firmeza tiene su razón de ser, su racionalidad, lo dice allá en el año 2011, cuando sacamos todo esto adelante. Pero si la contratación sigue siendo firme para la demanda esencial, es difícil cubrir los requerimientos. Yo creo que hay que empezar a ser flexibles, mirar los temas de contratación interrumpible que puede llegar a dar soluciones, estresar menos el sistema y al final es como esa área bajo la curva del potencial total disponible para la venta la ponemos. Eso es al final el objetivo. Hoy simplemente podemos cubrir unas franjas, cubrimos 75 gigavatios día, hasta el 2028, pero hay más gas, o sea, hay franjitas en las que hay más, pongámoslo sobre la mesa y pongamos que los mecanismos regulatorios permitan poner ese gas sobre la mesa. Hoy pusimos con las reglas que hay, todo lo que hay sobre la mesa, de pronto con algunos ajustes, habrá que trabajar coordinadamente con los distribuidores de qué se puede hacer, poner gas que no necesariamente, es más un firme diario, poderlo poner en el día a día. Vale, entonces eso es regulatorio, estamos pidiéndole a la CREC que permita contratar a la demanda esencial gas que no sea firme. Que trabajen los esquemas de contratación para los distribuidores y les permita ver las opciones que hay en el mercado e incorporarlas un poco, quitar la rigidez y poner más flexibilidad. Listo, Rafael, ¿tú querías decir algo? No, quería decir como dos cosas muy rápidas. Hoy estamos quemando el 2.8% del gas por condiciones de calidad que no pueden ser o porque no son económicamente viables. Son cerca de 30 millones de pies cúbicos en campos aislados en general, pero cuando llegamos estaba cerca del 53, por encima del 3 punto y pico. Lo segundo es que hemos venido reduciendo, en efecto, digamos, la inyección
teniendo en cuenta que uno tiene que jugar siempre con las variables de presión y yacimiento de los reservorios, porque usted puede terminar acortando la vida del campo, la vida técnica del campo y la vida económica del campo, y pues tampoco hay que encontrar, digamos, sus justas proporciones. Lo tercero es que ahí a María Conchita le estamos haciendo, digamos, mucha fuerza, tienes una vela prendida permanente, nosotros esperamos comercialidad este año con importantes volúmenes, no me corresponde a mí, pero esperamos ahí, y tenemos un seguimiento muy importante sobre lo de Brujo y Mágico. Hemos identificado 11 proyectos que van a poner 102 millones de pies cúbicos antes de diciembre, de los cuales 53 van a ser en firme, ya habiendo entrado, digamos, 14. Y con esto quiero unir a dos cosas. Lo primero, el potencial de producción que se une del PTDB a todo lo que hay comprometido, hoy se comporta más como el 2P en reservas, ¿sí? El potencial de producción hoy se comporta muy similar al 2P, es decir, hace match. No estoy diciendo que cambiemos la fórmula, ni más faltaba, pero uno podría decir, ahí es un RP como el 7.5 si el comportamiento que viene desde el año pasado sigue siendo igual. Sí nos viene preocupando la brecha que puede existir entre el PTDB y el PTDBF. Y yo sí siento que hay ahí normatividad suficiente. Voy a llamar una que quisiera que la retomáramos, la leyéramos y bueno, pudiéramos charlar sobre ella en otro momento, que son las reglas del comportamiento del mercado, la regla del CREC 080, particularmente porque te dice una cosa, ¿sí? En la norma es más importante lo del fondo que lo de forma, ¿sí? Y estamos revisando campo a campo si ese potencial de producción que se comporta como el RP, que lo estoy diciendo, ¿sí? Después de sacar obviamente todo lo comprometido, si ese gas está en condiciones, ¿por qué no ha salido en firme? Algunas compañías nos han dicho, vea, es que tenemos una reinterpretación del yacimiento y creemos que no tenemos condiciones de ponerlo en firmeza. Nosotros hemos dicho, nosotros vamos a reinterpretar y entendamos bien qué es lo que está pasando en el yacimiento para ver si realmente hay condiciones de riesgo o si simplemente es que no se quiere poner, digamos, el gas total firme, o no se quiere o no se puede, o revisar qué hay que hacer para hacerlo, porque definitivamente el gap que hay entre todo el potencial de venta menos el firme, digamos, es una proporción bastante importante, y yo siento que esa conversación difícil no la tenemos que dar. No la tenemos que dar porque la ciudadanía cree y tiene en mente que no hay gas. Mi mamá me pregunta todos los días si se puede bañar o si va a quitar un mes más de gas en el mercado. Dígale a su mamá que haga un evento de Naturgas y le juro que aparece. Y entonces mi mamá se llama una proporción importante del sueldo, por eso siempre la utilizo siempre que hablo, pero lo que quiero decir es, tenemos que ser francos, no es un tema de producción, aunque estamos trabajando para aumentar la producción, es un tema de firmeza y nos toca comenzar a dar conversaciones del por qué el interrumpible no se está poniendo en firme, siendo que en nuestra opinión hay condiciones para que eso ocurra. Yo, en áreas de ser propositivo, también propongo algo. ¿Por qué no regulamos el firme? El interrumpible, perdón. Porque el interrumpible es como demasiado flexible, ¿no? Nos llama mucho la atención. Yo los interrumpibles que conozco, hay dos cosas que yo veo muy distintas en Colombia. Los interrumpibles que yo conozco en el mundo no son así. No son cuando yo quiera, como yo quiero. Los interrumpibles son con ciertas reglas, con unas probabilidades de entrega. Hay otra cosa que también se puede proponer, y es una cosa muy rara. En Colombia todo está asociado al campo. Uno en los mercados de gas desarrollados compra gas. Y el problema de encontrarlo es del que se lo compra, del que se lo vende. Aquí estamos muy asociados al campo, al riesgo de que el campo salga, de todo ese tipo de cosas, pero el único que puede explorar es el productor, el único que puede buscar nuevo gas, el único que puede hacer toda esa gestión del riesgo de producción es ellos mismos, no la demanda. Entonces, a veces yo me pregunto si no deberíamos movernos como un modelito más basado en, oiga, yo compro gas y a ver usted de dónde me lo trae, o si me trae el sustituto, cómo es la cosa. A lo mejor es más caro, pero lo que quiero decir es que hoy día todo el riesgo del yacimiento lo tiene la demanda. Y eso es un poco serio. No sé, Byron, ¿qué le parece esas dos sugerencias?
Las preguntas difíciles para acá, pero bueno. A ver, no, yo pensando le decía, sí, tienes razón, pero pues es un tema de precio, ¿no? Es un precio con riesgos, un precio sin riesgos, y dónde asignas mejor el riesgo. Yo creo que pues todo se debe explorar y se mira dónde se hace una asignación eficiente de riesgo, pero venga, aprovecho porque al final estos son de propuestas, de cómo encontramos soluciones. Y uno mira, y puede que sí, que acá estemos un poco preocupados por el precio, pero pues al final va a haber gas, es el primer mensaje. Ya miraremos el tema de precio, cómo lo optimizamos, es deseable que fuera más bajo, pero podemos trabajar en eso. Pero hay un tema que puede llevar a desabastecimiento y está pasando camuflado, no sé si en los paneles anteriores lo han mencionado, y es el transporte. Hay condiciones o hay obras, puede que las fuentes físicamente tengan las moléculas, pero no hay cómo llevarlas al usuario final. Tenemos que trabajar en cierta reglamentación para sacar rápidamente y construir las obras de infraestructura y la reconversión. Nosotros estamos trabajando fuertemente y ahí ayuda a la CREC para que toda la reglamentación de la reconversión esté en firme, para ver si vamos o no vamos, pues ya contamos con un punto y un anillado y una confiabilidad de más al sistema. Y trabajar también que van a haber gasoductos de conexión muy largos, pero pues son de conexión. Pero el transporte también tenemos que trabajar en soluciones, porque por más que tengamos la molécula, puede que no tengamos cómo transportarlo. O sea, nos está contando que vamos a volver a la época de Ecogas. ¿Ustedes se van a dedicar a ser transportadores también? No, la respuesta es no vamos a ser transportadores, pero si vamos a optimizar infraestructura que está existente, que construirla de cero implica consultas previas, que implica permisos, que implica inversiones, que implica tiempos y puede que no se hagan. O sea, puede que si un tercero quiere emprenderlas, puede que nunca se hagan. Si ya está construida la infraestructura y podemos optimizarla, reconvertirla, es crear el marco normativo adecuado, que de hecho hoy impide que sea transportador, ni siquiera se está pidiendo la integración y volver a la época de Ecogas, sino que esa infraestructura que existe pueda utilizarse en pro de la competitividad que estamos pidiendo acá y en pro del abastecimiento que estamos pidiendo en este pan. Pero Yo ahí está el aprovecho una instrumento. cosita, Rafael, porque me quedan 2 minutos 43 segundos. Y es más o menos lo siguiente. Byron nos dijo que el riesgo de la infraestructura era complejo. SPEC lo tuvo en su día, lo pagó el sector eléctrico, no se nos debe olvidar a los señores de gas que se opusieron vehementemente a que se hiciera esta terminal, pero seguramente la siguiente terminal nos va a tocar hacerlo con riesgo al sector de gas, ¿o no, Byron? Sí, claramente, y creo que en la URB, en el plan de abastecimiento, ya hay una obra de confiabilidad de gas natural. Tenemos que pensar que da flexibilidad, es una obra de gas natural, tendrá que pagar al sector gas natural, ya nos pondremos a discutir cómo es el pago cada. Porque acuérdese que la de Buenaventura no quisieron pagarla a ustedes, ¿se acuerda? No me acuerdo. Muy bien. No me acuerdo. Bueno, yo lo dejo ahí porque nos queda 1 minuto 45 segundos. Doctor Rafael, lo interrumpí, No, pero… quiero hacer 3 propuestas que me parecen claves porque esto es propositivo. Primero, creo que hay que acelerar la implementación del plan de abastecimiento del gas natural. Ahí hay unas obras de infraestructura, particularmente la del BIM, que nos interesa a todos muy rápido porque nos va a permitir cerrar el círculo. Creo que es necesario que tengamos conversaciones difíciles sobre cómo regulamos el mercado secundario para que estas interacciones, digamos, puedan ser más controladas tanto por quien ejerce el gestor del mercado, incluso por el gobierno. Tercero, creo que el gobierno tiene que tener control sobre los datos para que pueda tomar todas las decisiones de política pública. Y cuarto, finalmente, es algo, digamos, que podríamos hablar con más tranquilidad, es cómo podemos aprender del fenómeno de XM, cómo funciona XM, para que el mercado de gas funcione también así, donde el gestor del mercado no solamente sea quien controla los diates y las variables comerciales, sino además opera el mercado, decide, digamos, toma decisiones operacionales, decide, digamos, los swap y tiene, diría yo, un poco más de dientes para eso y que no sea solamente, digamos, entre privados. Es una conversación difícil, pero es una conversación que creo que vale la pena darse. Listo. Yo aquí… Somos reguladores, yo creo que Byron estuvo en la CREC, no en mi época, pero yo me he vuelto cada vez más… del racionamiento de gas. Me he vuelto cada vez más regulador que Byron, pero yo lo que me pongo a pensar es, nosotros cambiamos el esquema de regulación de precios por un esquema de regulación de cantidades.
que es un poco lo que tenemos hoy día. Pero ¿no deberíamos regular un poco más el sector de gas? Dejo esa pregunta, que se nos acabó el tiempo, Byron. Muchísimas gracias.